Voy a pedir que se ponga un momentito de pie y que me acompañe a hacer una oración para rogarle al Señor su gracia, su visitación y que pueda confirmar la palabra que creo yo Él colocó en mi corazón para nosotros. No digo para usted porque yo también al predicarlo estoy siendo trabajado por ella, ¿verdad? Amén. Así que levante su diestra de poder y orémosle al Señor juntos. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos todos tus siervos para rogarte tu misericordia, tu gracia, tu amor sobre nosotros, Señor. Estamos aquí con un corazón abierto para que tu palabra venga a ser impartida por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser restaurados, trabajados, edificados y madurados, Señor, como tus príncipes, para poder llevar esa palabra propicia a tus ovejas, las cuales nos has confiado, Señor. Te pedimos por nuestra cobertura apostólica, el apóstol Sergio Enríquez allá en donde se encuentra, Señor, guárdalo, bendícelo, protégelo, úsalo, llénalo de tus bendiciones, de tu palabra, Señor, y que Él pueda impartir y hacer la obra para la cual le has llamado. Y permítenos a nosotros ser instrumentos en tus manos para bendecir a tus príncipes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Consiervo amado, yo, pues siempre que le dan a uno el púlpito del Padre, pues se tiembla todo. Pero yo espero en Dios y creo que sí es de Dios, aunque pues como todos los grandes siervos de la Biblia, cada uno tiene su propia personalidad, ¿verdad? Y oír predicar a un Juan ha de haber sido maravilloso porque siempre brotaba con palabras de amor, pero oír a Pedro ha de haber sido cardíaco. Y yo creo que por alguna razón a mí me tocan cosas o me dan cosas que a veces yo, le digo, Señor, no habrá un mensaje así como de ternura, pero bueno, ahí sí que Dios sabrá, porque creo que a cada uno de nosotros nos dio una personalidad y que en esa personalidad pues Él se mueve, ¿verdad? Y sabemos que lo bueno es que dentro de nosotros está Él para moverse en su carácter a través de nosotros. Y yo quiero ponerle pie de imprenta a esto que le quiero trasladar, porque yo veo ejemplos en la Biblia de grandes siervos que de alguna manera, pues por la obra de Dios en sus vidas y por la obra de Dios, cómo Dios les iba mostrando su respaldo, tuvieron algunas situaciones que se descuidaron y que, como bien es cierto, quizás al principio no afecta mucho, pero en el desarrollo del ministerio, en la madurez del ministerio se puede echar a perder. La Biblia dice que cuando el justo peca, aún sus obras justas son vistas como que no hizo nada, ¿va? Y entonces nosotros, siendo ministros, sabemos de la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Porque usted sabe muy bien que nuestra responsabilidad es delante de Dios, pero también delante del líder que Dios nos colocó para honrar y para ser bendecidos y cubiertos. Y no podemos estar ni deshonrando a Dios, ni deshonrando al líder, ¿verdad? Ni siquiera, también tenemos que pensar que también la iglesia sufre tremendamente, hermano. Y la iglesia es insultada. Y recuérdese que la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Por eso es que se llama Iglesia de Cristo. Si no, diría Iglesia Rodríguez, ¿verdad? Por eso, ¿por qué le puso usted el nombre de Iglesia de Cristo? Porque es suya. Porque es de Cristo. Entonces, yo creo que todas esas cosas son pensamientos que deben despertar aún más el temor en nosotros los líderes.
Porque usted sabe que el pecado de una oveja, hermano, es un poco más fácil de llevarlo entre la congregación, pero cuando un líder, hermano, y ¿sabe qué? Que tal vez en un mes la cosa ya se calmó, pero las consecuencias son terribles, hermano. Terribles, terribles. El daño que se les hace a las ovejas, hermano, es bien difícil de recuperar un montón de cosas. Y entonces nuestra responsabilidad es, como siempre le he dicho y le seguiré diciendo hasta que me cambien mi eslogan, ¿va? Primero vamos nosotros. Y primero la palabra debe ser sobre nosotros. Porque no debemos preocuparnos por trasladar un mensaje con bastante hermenéutica, exegética, escatología, cero errores, cero bromas, cero chistes, palabra, y no lo vivimos. O sea, fue un buen mensaje, pero nada más. En su misericordia Dios puede trabajar en los que son hambrientos y eso les causa, pero ¿y nosotros qué? ¿Nos quedamos fuera de eso? Y entonces quiero que me acompañe a 1 Corintios en el capítulo 6. Algo que el apóstol Pablo describe a los corintios, pero que yo lo quiero aplicar para nosotros, porque nosotros casi siempre lo aplicamos, hermano. Para las ovejas es casi todo, ¿verdad? Porque los ministros estamos en otro nivel y entonces a nosotros ya no nos pueden acontecer las cosas o estamos demasiado confiados, y yo creo que ese es un gran peligro de nosotros los ministros. Nosotros, hermanos, nosotros no podemos confiarnos al nomás abrir los ojos y al cerrarlos también. Porque estamos quizás, fíjese pues, quizás más expuestos que las propias ovejas. Porque sobre los ministros hay una palabra escrita que el diablo se la sabe de memoria y es: heriré al pastor. Y lo demás se cae solo. Estoy parafraseando, no me va a decir, hermano, ¿qué versión es esa? Usted sabe el texto bíblico, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Hermano, este año ha sido cardíaco. La conquista no era solo ir a traer. La conquista ha sido, no sé si a usted le ha pasado la conquista o no. Ha sido bien fácil la conquista, solo victorias. Hermano, ha sido cardíaco. Pero le digo una cosa. Es como el trato a las que van a ser reinas. Las trataron 6 y 6. Entonces en el año de la conquista, 6 son de batalla, de lucha, de tunazos, de por aquí, de por allá, sangre por aquí, sangre por allá. Pero 6 son de promociones, de botín, de arreglo. Y eso no me lo inventé. ¿Cuál fue el tratamiento de Esther? 6 y 6. ¿O no? ¿Cuál fue el tratamiento de Ruth? 6 y 6. No, hermano, no, allá no la trataron 6 y 6. Bien, porque la trataron primero con el pan de cebada y luego con el pan de trigo. 6 y 6. Amén. Entonces, lo que pasa a veces a nuestro alrededor puede estar causando en nosotros los ministros ciertas cosas que el diablo va a utilizar para desanimarnos, para hacernos un montón de cosas. Y entonces nosotros no podemos olvidar que nosotros fuimos escogidos no por ser los más doctos, inteligentes, mega, hiper, super estudiados, sino porque éramos. Y entonces Pablo dice acá lo siguiente. Le voy a leer así rapidito porque solo el pie de imprenta. Yo me quiero ir básicamente a ver los ejemplos de siervos que para poderse mantener en la unción, digámosle así, o en el don, o en el mover del espíritu que les dio,
tenían que constantemente estar cuidando el área de la que habían sido arrebatados. Me acuerdo yo precisamente del apóstol Mario Rivera, cuando enseñó sobre liberación, que es su línea, ¿verdad? Y él decía algo que mucha gente descuida la liberación que Dios le dio cuando vino al Señor. No sé cuántos estaban aquí. Y él decía que nosotros no podemos olvidar la liberación que Dios hizo en nuestras vidas, porque tenemos que recordar de qué nos liberó el Señor, para que el espíritu inmundo, aquel que recuerda y que tiene memoria, regresa y no pueda entrar a nosotros. No sé si usted se acuerda de eso, porque tiene memoria esos espíritus. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tomar esto muy en cuenta. Y dice lo siguiente, le voy a leer, mire, léase usted todo desde el versículo 1 en adelante. Yo solo le quiero sacar básicamente esto para avanzar, que está en el versículo, vamos a ver, 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, atrio, pero fuisteis santificados, lugar santo, pero fuisteis justificados, lugar santísimo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Eso casi siempre lo aplicamos sobre las ovejas, pero yo quiero aplicárnoslo a nosotros los líderes. Y usted puede leer todo lo que la Biblia dice que éramos, unos en un lado, otros en el otro, otros en el otro y otros en el otro. Y siempre nos basamos en esto para decir, pero esto erais algunos de nosotros, de vosotros. Y ya decimos eso, ya lo pasado. Ya eso no, a mí no me interesa. Yo sé que, pero hermano, disculpe, todavía tenemos carne. Y todavía hay cosas escondidas en nuestras células. Porque como decía el apóstol Otoniel, aquel que hizo una obra terrible afuera, hizo una más peor. Lo decía con risa, porque sabemos que así no se dice, ¿va? Pero lo decía, hizo una más peor adentro. Y él siempre decía, muchos están predicando a la gente para que se arregle lo de afuera, cuando hay que predicarle que arregle todo lo de adentro, y lo de afuera se lo van a arreglar. Y eso lo dice Proverbios, ¿va? Que lo que el hombre piensa, eso es. Entonces, si cambia su manera de pensar, por lógica va a cambiar su manera de vivir. Muchos de nosotros éramos tacaños. Amén. Y Dios nos renovó la mente y nos enseñó que había que dar y diezmar, y ahora ya no piensa igual. Ahora hasta enseñamos. ¿O no? Entonces tenemos que preocuparnos que las cosas que están del versículo 10 al 1 sean desarraigadas dentro de nosotros. Y hermano, habría que buscar un ejemplo por cada una de ellas. Pero no nos alcanza el tiempo, pero usted hágalo. Y entonces yo quiero ver el ejemplo de siervazos de Dios que sinceramente no les llegamos a los pies, y que fueron levantados por el Señor para ser usados por Dios con unciones específicas. Mire, hermano, Pedro lo dijo bien claro allá en el libro de los Hechos, cuando fueron a levantar aquel parapléjico que estaba ahí en la puerta. ¿Se acuerda de eso? Pedro dijo bien claro: míranos, Juan y Pedro, míranos. Y el otro se quedó viendo, dijo, dobles fichas. ¿Verdad? Porque iban dos. Entonces dijo, los dos me van a dar. Está acostumbrado a que le dieran. Pero Pedro lo define y le dice, lo que yo tengo, te doy.
Yo no sé si Juan quiere darte primero fichas o qué, pero yo sí sé una cosa, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Jesús levántate. No le dijo, Juan, démosle amor, mucho, mucho amor. O Juan, vos tenés ahí fichas, dale tus fichas y yo le voy. No. Él le dijo, Juan tiene su propia decisión, tiene su unción. Por eso es que Dios mandaba las cosas de dos en dos. Por eso es que Dios manda lo apostólico con lo profético. Por eso es que Dios manda lo pastoral con lo magisterial. Porque esas dos funciones se tienen que mover de esa misma forma. Pero no hay que cruzarlas. Hay gente que, hermano, hay gente que para enseñar lo deja a uno babeando. Pero cuando lo ponen a predicar, se hace bolas. Pero hay otros hermanos que predican, pero como quieren copiar a los maestros, se hacen bolas. Muévete en lo que Dios sembró en ti. Si Dios te mueve en la predicación, predica. Y Dios te va a ayudar a enseñar. Amén. Pero ese no va a ser tu fuerte. Si es en lo magisterial, pues desarróllate en lo magisterial. Pero pídele al Señor que de vez en cuando te enseñe a predicar. Porque ¿sabes qué hace la predicación? Es una estimulación. ¿Y qué fue lo primero que nos enseñó el apóstol que hizo el Señor Jesús? ¿Hacer milagros como algunos andan ahí? Sin enseñar y sin predicar. ¿Enseñar? No, lo primero que hizo fue predicar. Predicó y después enseñaba y después hizo milagros. Ahora, interesante que en ese pasaje, cuando él predicaba, no había multitudes. Cuando él estaba enseñando, no había multitudes. Las multitudes aparecen hasta que él está sanando. Entonces, ¿qué sigue la multitud? ¿No le interesa la predicación y la enseñanza? Que les hagan milagros y prodigios. Recibe. Cállate. Hermano, en sus iglesias y en las mías, por predicación y enseñanza, yo sé que hay milagros de milagros, sanidad de cánceres y un montón de cosas, hermano. Y porque eso es fruto de la predicación y la enseñanza. ¿O no? Ok, entonces miremos al primero. Siempre hemos hablado de Abraham como el padre de la fe. Pero tenemos que ver algunas cosas, porque el problema de Abraham, por el cual él fue trabajado con una unción, con una gloria de fe, era que él era incrédulo. Él era incrédulo. Abraham era incrédulo a causa de lo que había pasado, porque él no tomó la decisión de salir de allá. La tomó su padre. Y entonces él no entendía por qué lo habían sacado de su tierra natal, Tangamandapio. Y entonces él era incrédulo. Y hermano, si quiere acompáñeme a la Biblia, o yo le doy los textos, mejor déjeme predicar, tengo ganas de predicar. Usted que es máster, hágase bolas ahí con los textos. Pero ahí en Génesis, en el capítulo 14, ahí puede ver usted todo ese proceso. Mejor miremos. No vaya a ser que al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en persecución de los que habían agarrado cautivo a Lot. Si usted sigue leyendo, el proceso que le dan después de regresar de una victoria es un proceso a través de Santa Cena. El tratamiento de Abraham empieza en la Santa Cena. Y usted sabe que la Santa Cena hoy es una unción de fe como nunca. Porque no es en sí el pan y el vino, sino que es la fe en elementos que aunque se ingieren, adentro sufren una transformación en la fe. Como el pescado que Jesús comió resucitado. Él no tenía necesidad de comerlo, pero quería compartirlo. ¿O usted cree que le hizo la misma digestión a Pedro, a Juan que a Jesús? No. ¿Qué pasó ahí? A saber, se extinguió, yo no sé, hermano.
Entonces, Abraham fue tratado primero de su incredulidad, porque la incredulidad, el incrédulo, ¿sabe qué es? Es altivo. Y a veces nos da órdenes el líder. Y por tener nosotros esta actitud de incredulidad, no se obedece. Entonces, ¿para qué le preguntó qué hacer? No sé si a usted le ha pasado cuando aconseja a alguna oveja. 2 horas y media le dio a usted su sermón de lo que tenía que hacer y hace todo al revés. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Hermano, ¿por qué? Porque no hay una semilla de incredulidad. No la sé. En el mundo a usted y a mí nos sembraron incredulidad. Y eso nos hizo altivos. ¿Por qué cree usted que nos costó venir a los pies de Cristo? Porque éramos altivos. El altivo no le gusta reconocer que depende de Dios. Entonces batalla con argumentos y que esto y lo. Por eso usted ve el trabajo de Dios en Abraham. Era probándolo constantemente. Él le daba, pero a la vez le decía, se lo pedía. Aquí adelante, en el capítulo 17, dice algo. Dice acá, y no serás llamado más Abraham, que era ¿qué? ¿Padre qué? ¿Eso qué significa? Que era altivo. O sea que no le estoy dando nada nuevo. Ahí está en la Biblia. Abraham era altivo, igual incrédulo. Le cambian el nombre, porque Dios, a pesar de que era altivo, usted sabe todo lo que pasó de aquí del versículo 17 para atrás, el 16, el 15. Abraham vio cosas extraordinarias, pero ese es su estado. No le iba a servir para la etapa que venía. Entonces le cambian el nombre. ¿Y cómo le ponen ahora? ¿Padre de qué? ¿Por qué? Porque iba a ser padre de muchos. Y esos muchos eran los gentiles. Pero que los judíos, para ellos era la ley. Entonces ya estaban hablando de nosotros. Pero a los que somos hijos del padre Abraham, las pruebas no se van a apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario estarnos acrecentando, abonando, catapultando, ¿cómo se dice? Ensanchando la fe. Así que, hermano, ministro de Dios, si hay algunos proyectos que se te cayeron, habría que examinar si no te los botó el Señor, porque todavía somos altivos. ¡Santo! Yo sé que los altivos no vinieron hoy, pero yo le estoy enseñando eso a usted. Porque a veces, hermano, o no le ha pasado eso a usted. O cuando ya usted mira, al fin hay crecimiento de Dios en la iglesia, de repente y se quedan los nuevos que llegaron y se van los viejos. ¿Verdad que sí? Y usted dice, Señor, y por aquí, ¿no será que nosotros tenemos una pequeña semilla que no nos hemos sacado? Porque yo le pregunto a usted si cree, usted me dice que sí cree. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree? Pero lo difícil es que cuando Dios ordena, creer lo que Él está diciendo. Job entendió bien eso. Cuando la mujer le sacó los tarugos uruguayos, no, nigerianos por delante. Y hermano, por cierto, le ministro cualquier tristeza, no tenga pena. No, de veras, no, hay hermanos entristecidos por eso. Vamos bien, vamos de aumento en aumento. 5 primero, 6 ahora, 7 la próxima. Tranquilo.
Sí, hermanos, sí. Hay unos hermanos que sí, pobres, ¿verdad? Ok. Job dijo: recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Si el proyecto salió adelante, era de Dios. Y si salió mal, no era de Dios. Claro. Te lo permitió para enseñarte algo. Pero nosotros nos ponemos bélicos con los que nos... Peor si uno de los hermanos fue el que echó a perder el evento o lo que se iba a hacer, va. Alarma. Y el problema lo tiene uno. Miremos a otro, rapidísimo. Moisés. ¿Usted cree que tenía algún problema Moisés? Siempre hemos hablado de que Moisés era cardíaco en su carácter. Pero ¿por qué Moisés era rebeldón? ¿Por qué se hace uno rebelde? Porque así nacemos, hermano. Somos la generación del rock. No. Fíjate que a veces uno no, pero alguna autoridad nos provoca y nos siembra semilla de rebeldía y nos hace rebeldes. Moisés era rebelde. ¿Por qué? Porque le gustaba estar sin autoridad. ¿Quién era su autoridad en Egipto? Faraón, su abuelo, porque no conoció papá. Y el abuelo era Faraón. Se hastió de eso, digo, no, por eso se fue. ¿Y cuál fue la primera manifestación de su rebelión? Volarse a un egipcio. O sea, el rebelde se mete donde no lo llaman, hermano. En la Vulgata Chapina, ¿cómo se le llama a esa gente? ¿Cómo? Gloria a Dios. Y entonces quiero que me acompañe. Mire, la unción de Abraham era la fe, por eso se llama el padre de la fe. La unción de Moisés era la autoridad. Pero le dieron una unción de autoridad porque le quitaron la rebeldía. Y el Señor le ministra la autoridad correcta, la autoridad de Él, a través de los elementos en los que se apoyaba Noé. Éxodo capítulo 4. Lo llevo rápido, menos mal son solo 5, pero aquí el tiempo se vuela, hermano. Capítulo 4, versículo 2 dice: y el Señor le dijo entonces a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Una vara. Luego en el versículo siguiente del 17 le vuelve el Señor a decir: ¿para qué le había? Porque lo que Dios le trabajó con la enseñanza entre el capítulo 3 al 16 a Moisés fue que supiera para qué era la autoridad. Pero primero se la tenía que aplicar. Por eso le hizo que se metiera la mano aquí, para sanarle la lepra de rebeldía. ¿Cómo le salió la mano? Pero cuando obedeció a la voz de Dios, se le fue la lepra. Amén. Muchos de nosotros tenemos que ser restaurados en la autoridad. Porque autoridad, hermano, sinceramente, tener autoridad aparte de Dios es bien serio, hermano. Pero serio, sobre todo en los turnazos. Ahí es donde dice uno: alá. Porque Dios espera que no usemos esa unción para aniquilar, aún por encima de nuestro dolor o vergüenza o lo que sea. Tenemos que ser mansos. A los que Dios les dio autoridad, otra cosa que trabaja en ellos es mansedumbre. Por mera casualidad, usted y yo no somos algo quisquirisquis. No, es tranquilo, no se altera para nada.
¿Ah? Me late que le están tratando también esa área. Porque lo segundo que le trataron a Moisés fue eso. La Biblia habla de que hombre más manso que él no hubo, dice. Pero cuando uno lee bien, dice uno, bueno. Pero como Dios ve las cosas, ¿va? Como Él quiere y no como los hombres la ve. Ok, entonces le dice en el versículo 17, le dice, toma en tu mano esta autoridad, estoy parafraseando, con la cual harás señales. Entonces, ¿para qué es la autoridad que nos dieron? Para hacer señales. La autoridad no es para golpear, pero aprender eso cuesta. Una preguntita, aquí entre nos, porque no creo que eso le pase solo a los apóstoles. Cuando usted empezó en la autoridad, ¿no macaneó ovejas? Señor, 1, 2, Señor, perdóname porque a uno los apaleé. Usted no, Dios le bendiga por eso. Hasta que nos enseñaron, nos sanaron de la rebeldía, nos sanaron de la oposición a la autoridad. Y entonces empezamos a saber que la vara es para hacer señales. Y a partir de ahí le dan un montón de órdenes. Pero cuando él aprende a saber que la autoridad que le dieron no era para golpear, no era para imponerse, era para corregir, para enseñar, para amonestar, para disciplinar, pero no como carnicería. El adulterio, 5 años. La mentira, 1 mes. El cholojo, el que indica cuando se levanta una disciplina es Dios. Y por cierto, tiene gente disciplinada. Parece que solo los apóstoles hacemos esa obra de disciplinar gente, ¿verdad? ¿Usted no tiene gente disciplinada ahorita? ¿Cuánto tiempo espera para levantarles la? ¿Ya le preguntó si ya es tiempo? O hasta que ellos lleguen y le besen el dedo gordo del pie y se lo laven y le digan, no, hay un tiempo. Exacto. Porque no es de ponerle a la gente reloj. Yo, por ejemplo, mandé a un hermano aquí. Y yo le dije, yo no te voy a dar una tarjeta en donde vaya tu nombre, vaya mi sello, vaya mi firma y se las dé a los pastores de Benecer y les diga, por favor me firman cada vez que esta oveja llegue con ustedes. Vos tenés que ir allá y te vas a restaurar ahí, de incógnito. Pero usted sabe que los líderes cuesta que pasen desapercibidos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y si uno no los manda al lugar correcto y el pastor está necesitado de un tecladista, ¿qué cree que va a hacer? Subirlo. Mira, ahora que estás bajo mi manto, yo te voy a tener al día, ¿oíste? Yo me hago responsable con Pedrito, vení. Entonces, ¿dónde está la restauración? ¿Por qué? Porque la autoridad no es nuestra. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice lo siguiente. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés no sabía que la autoridad no era a la manera que se le había impuesto Faraón, sino que la autoridad era la manera de Dios. Hermano, mire, ¿por qué cree usted que hay pastores que les cuesta sujetarse en ministerios de Benecer? Porque algún faraón les puso una autoridad que no era. Hermano, sáquese la rebeldía. ¿Por qué cree que batalla con la doctrina? Que no quiere cambiar su... Deje el cassette y póngase DVD. Esta es época de DVD, no hay cassette, hombre. Habla, Señor. Y si no entiende, no se preocupe.
el Señor va a hacer que entienda. Pablo en Filipenses les dice que tengamos la misma actitud unos a otros. Pero que si alguien tiene una actitud diferente, que no se preocupe. Que si tiene la intención de estar en el mismo fluir, Dios se lo va a revelar. ¿No dice así? Léalo en Filipenses. Ahí está. Filipenses 3. Así que, hermano, la autoridad que tenemos es de Dios. Mucho cuidado. Que Dios nos ayude, va. Que Dios nos ayude porque es serio, hermano. De veras que es bien serio esto. Ok, miremos a otro que todavía me queda para unos 20 más. No es cierto. Siempre hemos admirado a Josué. ¿Verdad que sí? Fíjese, hermano, que cuando yo oigo prédicas sobre Josué, mi corazón se hace una chibola, hermano. Porque desde que el Señor me llamó para un liderazgo, no para el pastorado, para un liderazgo, algo de lo que Dios me sembró en mi corazón fue que yo era un Josué. Déjeme contarle así al pedalazo. En donde yo estaba había un líder. Y el líder se zafó y dejó tirado eso. Yo era cantor. Así bueno, mejor que Pavarotti. Todo lo hacíamos en do. Porque teníamos solo un guitarrista también y todos iban en do, ¿ah? Y entonces yo me entré como en angustia. Yo le decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces fui con los líderes de ese entonces y les pregunté, miren, ¿y a qué me van a mandar? A nadie, me dijeron. Entonces se deshace esto. No. Tú sos Josué. Tú sos el Josué. El que tiene que sustituir a Moy. Y entonces me quedó tan grabado. Y cuando yo oigo a los hermanos predicar sobre Josué, hermano, mi interior se hace chibolas. ¿Con quién se identifica usted? Con Judas, espero que no. Porque su ministerio va a ser muy corto, ¿ah? Como dijo el apóstol, solo para sacarle lo que hay en el corazón a los demás y de ahí, flit. No, hermano, yo cuando oigo hablar de José digo, alá. Y es como que le dijera yo, como un ejemplo a seguir para mí, como que el Señor me estimulara a través de este hombre. Y entonces, Josué para mí, usted sabe que a Josué le pide 3 veces Dios se lo pide 3 veces. ¿Por qué le dice Dios a Josué? Si había sido adiestrado, había sido el segundo de Moisés, era el que se agarraba con los madianitas abajo, y lo primero que Dios le hace es ministrarle valentía. Esfuérzate y sé valiente. Dios se lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque en el fondo Josué era cobarde. Ahorita espere que termine el rema y después me critica. ¿Por qué? Porque el cobarde es aquel que siempre depende de otro. Josué se acostumbró a que si no estaba su líder con las manos en alto, a él le iba a ir mal abajo. Y se olvidó que las cosas pasan porque el supremo líder es Jehová de los ejércitos. Muchos ministros de iglesias no prosperan por eso. Porque tienen un líder valiente y esto, pero esperan que les indique hasta si diezman o no diezman. Si corrigen un pecado o no. Por eso fue que el Señor le trabajó la cobardía a Josué. José era bueno cuando estaba agarrada a la mano de Moy. Y cuando él no estaba, se pegó a Caleb. Pero cuando Dios le dijo, ahora te toca caminar sobre las aguas solo, papaito.
lo primero que Dios le ministra es una unción de valentía. ¿Por qué hay hijos nuestros de ministros que tienen miedo de servir en la iglesia? Porque los hicimos dependientes de nosotros. ¡Santo! Si nosotros le decimos que sirvan, sirven. Y hermano, está escrito que los hijos hacen mayores cosas que nosotros. Le voy a poner un ejemplo de este tiempo. El apóstol Otoniel hizo grandes cosas, pero su hijo está haciendo más. ¿Sabe quién es su hijo, va? Al entendido por señas y al rústico con palabras. Por si no entendió, Sergio Enríquez. ¿Por qué? Heredó. Adquirió su propia valentía. Hay hermanos que no avanzan, ¿sabe por qué? Porque son dependientes de otro. Algunos, perdónenme lo que le voy a decir, algunos son dependientes de lo que dicen sus ancianos. Y ellos tienen voz y voto, pero no tienen veto. El veto te lo dieron a ti. Si tú dices sí, es sí. Si tú dices no, es no. Punto, se acabó la choca. Y entonces, ¿dónde queda el consejo de que la multitud? Sí, amén, recibe el consejo de la multitud de ancianos que tienen, los 12 que tienes de Apocalipsis. Pero eso no significa que ellos te van a decir, porque la visión ¿a quién se la dan? La visión del ministerio la tiene el apóstol Sergio. La visión de tu iglesia la dieron a ti, unificado. Y no por donde tía Lola. Si todo es una cadena, todo es una cadena. El pueblo no se movía si no se movía Moisés. Y Moisés no se movía si no le movían la nube. Y la nube la movía a Dios. Entonces, hermano, muchas veces nosotros hemos trabajado en la cobardía. Porque la cobardía nos hace no enfrentar las dificultades de la iglesia. El 12 de junio de este año el apóstol predicó sobre la Virgen pura. Y él dijo que el trabajo de nosotros era purificar a la iglesia. Y parte de la purificación de la iglesia es erradicar las cosas que están ocultas y que son pecados. Pero no podía el sacerdote en el Antiguo Testamento, no podía presentar el cordero de los pecadores allá si él primero no estaba puro. Entonces mucha gente, aunque nosotros le enseñamos a la gente que hay que confesar los pecados. Pero nosotros muchas veces por cobardía no lo hacemos. Y entonces cuando hay retos para la iglesia que Dios te da, la gente no apoya. Porque la administración no ha sido cambiada. Tú debes ser dependiente de Dios. Así de fácil. Y para eso se necesita valentía. Hay momentos en que solo tú tienes... Mira, Josué tuvo unas batallas tremendas, ¿o no? Y él tomaba las decisiones. ¿Y se equivocó o no se equivocó? Claro que se equivocó. Si la ciudad más pequeña los hizo salir corriendo. ¿Pero qué hizo él? Se puso a llorar. Yo no sirvo para esto. De plano yo me metí. Yo no sé qué. Parte de equivocarse es parte del aprendizaje. Porque la madurez, como nos ha enseñado el apóstol, no se improvisa. La madurez se aprende con cicatrices. Miren por qué me sujeto. Una gran cicatriz aquí. Necesito que me cubran esa herida. Amén. Necesitamos la administración de Josué. Hermano, mire, aquí hay gente que tiene una unción de valentía. Y la necesitamos. La necesitamos. Porque muchos creen que la valentía son gritos. ¡Vamos a la conquista! ¡Vamos, levanta!
No. La valentía la vas a ver en un ministro que tiene que tomar decisiones difícil, mega, hiper difíciles, pero las hace en el orden de Dios y las toma a pesar de las amenazas. Cuando uno va a tomar medidas difíciles para corregir cosas en la iglesia, hermano, se levantan un montón de grupos. Se levantan los Judas, se levantan los Pedros, se levantan los Juanes. Pero uno tiene que decidir lo que Dios dice. Y lo que hay que erradicar, hay que erradicar. Y si tienes duda de tu decisión en Dios, pide confirmación. Para eso es la cobertura. Tengo tal problema y yo tengo un rema de Dios aquí, pero necesito tu guianza. Así va, mire, así. ¡Ting! Y entonces la decisión se hace falsa porque dos son mejor que uno. Hermano, estamos en el tiempo final. Una de las profecías dijo que lo que más daño nos está haciendo son las zorras pequeñas que se han metido a la iglesia. Hermano, nosotros somos encargados de limpiar el lugar santísimo, santo y el atrio. Y muchas veces estamos dejando pasar las zorras pequeñas que son iniquidad. Fíjese que en la Biblia la palabra iniquidad en el Antiguo Testamento aparece 18 veces con 18 diferentes palabras. ¡Qué casualidad! Pero en el Nuevo Testamento solo aparece 3. Y una de esas interpretaciones de iniquidad es afán. Entonces nosotros podemos estar diciendo en mi iglesia no hay iniquidad, pero estamos bien afanados. Claro que es iniquidad. Estúdialo, ahí está. Porque yo apenas pegué el piochazo y dije, oh. Y solo eso me brincó por ahorita, así que ahí lo dejo. Si les aparece más, ahí me cuenta, va. Necesitamos que Dios quite eso que nos metieron en el mundo. Nos enseñaron a ser dependientes, cobardes, hermano. Qué grueso va. Pero esa es munición. Aguánteme. Gloria a Dios. Otro rapidito. Todavía me quedan 20 minutos. Gloria a Dios, hoy voy bien. Le voy a leer unos textos bíblicos para comprobarle esto que le dije, porque no leí ni una de Josué, ¿va? Josué capítulo 1. La primera vez aparece en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Primera, luego sigo leyendo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de mi siervo Moisés, a quien se la mandé. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Estas instrucciones no se las dieron a Moisés. Luego dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides en hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, fíjese bien, entonces prosperará tu camino y tendrás éxito. El éxito no es copiar visiones, que células, que no sé qué, que ADNs, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia tiene para ti como cuerpo? Porque no se desarrolla igual el corazón que las manos, aunque todos son parte del mismo cuerpo. Es más, hasta a veces se nos desarrolla más una pierna que la otra, y son iguales, porque una es izquierda y la otra es derecha. Algunos quieren ser izquierdos cuando es con pierna derecha y otros, por eso es que las iglesias van así, ¿ve? En serio. Dios tiene una visión trazada que es la de Él, pero en ella nos lleva, unos son boca, otros son... Hermano, a lo mejor yo soy oreja, solo ese tamaño voy a llegar, porque usted no quiere tener una oreja de elefante.
¿verdad que no? Hay una medida para cada uno de nosotros y todos conformamos un solo cuerpo. Aleluya. Ok, en el versículo, vamos a ver, en el 9, vuelve a decirle la tercera vez el Señor: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le ministró entonces el Señor a Josué? Para poderle darle una unción de valentía, la cobardía. A partir de esa tercera administración, dice el versículo 10, entonces Josué dio órdenes a sus oficiales del pueblo diciéndoles: esto quiero que hagan, esto quiero que hagan, esto quiero que hagan, esto quiero que hagan. Ellos le responden, usted puede leer: estaremos contigo, haremos lo que tú nos mandas. Y la cuarta vez ellos mismos le piden, en el versículo 18: cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Eso ya se lo dijeron sus líderes. Eso ya le dijeron: no dejes de ser como Dios te hizo ser para nosotros. ¡Alá, hermano! ¡Aleluya! ¿Nos hará falta valentía? Nos hace falta, hermano. No hemos alcanzado muchas cosas porque todavía le tenemos miedo a un montón de cosas, sinceramente. Tampoco es hacer alarde de fe, ¿va? Pero hay cosas que Dios ya nos pidió hacer y no las hemos hecho. Atrévete. Atrévete en la unción de valentía de Dios. Porque para alcanzar glorias, primero hay que sufrir. La gloria de Jesús la alcanzó en la cruz. Entonces, si queremos completar lo que Dios tiene para nosotros, para su iglesia, tenemos que ir a la cruz, hermano. Amén. Miremos otro rapidito. Todavía vamos bien. Jueces. Ella sabe de quién voy a hablar. ¿Cuál cree usted que era el problema de Gedeón? Gedeón tenía un grave problema. Su problema era de que tenía muy baja su autoestima. Él tenía muy baja su autoestima. Y regularmente la gente con baja autoestima es depresivo. Es aquella gente que cualquier cosa lo deprime. Cualquier cosa lo deprime. Una abeja pecó, ya no quiere predicar. O sea, se deprime por todo, hermano. Y usted sabe que la depresión es el principio de un deterioro demoníaco. Porque primero la depresión, luego la opresión, luego la supresión y luego el suicidio, si no estoy mal. Imagínense tener un líder depresivo. Reprendemos, ¿va? Hermano, el niño de Orón. Gedeón tenía ese su autoestima estaba tan baja. Ahora yo quiero que me acompañe rapidísimo a ver ese proceso. 6:12. Dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. En el versículo 15, después de todo lo que le dijo el ángel, Gedeón le respondió: Señor, ¿cómo libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y le sigue diciendo: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gracias a Dios, Dios no tiene el concepto que nosotros tenemos de nosotros, hermano. Porque estaríamos fritos. Menos mal, Él ve las cosas. Él ya nos ve terminados. ¿Verdad? Él ya nos ve, aunque todavía estemos en el ensamblamiento. Todavía estemos en las bodegas de Japón y no continuaron por la amenaza de esa bomba atómica. Pero Él dice, no, un día vas a ser Toyota. Y Toyota Camry. O sea, full equipo, así como a usted le gustan. Ok, miremos el proceso. Tenía baja autoestima y era depresivo. Por eso es que, mire, el que tiene baja autoestima y tiene depresión, el gran problema es que todo lo hace al revés. Porque si usted, ¿qué era lo que estaba haciendo Gedeón por su baja autoestima? Al revés, el trigo en el lagar y las uvas en la tierra. Todo al revés. Porque aunque oyera lo que era correcto por su condición interna, él lo hacía al revés. Porque tenía problemas. Entonces, por el miedo a que no le saliera bien, lo hacía a su manera. No a la manera que muchas veces Dios le pedía o sus líderes le pedían. Esto lo tenés que hacer así y así y así. Esto celo por aquí y por allá. No voy a hacer que mejor lo hago así. Pum. Ok. Mire cómo lo empieza a trabajar el Señor. Versículo 25. Fíjese la prueba que Dios le hace para mostrarle a él que él no es lo que él cree ser, sino que él es lo que él le dice que es. Versículo 25. Y sucedió que en aquella misma noche Dios le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal y que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Luego edifica después de haber derribado. Hermano, si no derribamos no se puede edificar. Recuerdo algo que no sé si fue en Pastores que el apóstol predicó, que a veces sin darnos cuenta podemos estar llevando el tabernáculo de Moloch. Aquí fue, ¿va? ¡Jala! Hermano, yo fui a ver allá, hombre. Así. Dije, no vaya a ser que anda un loco por aquí. Entonces dice aquí, después de haber derribado, edifica. Pero miren la advertencia que le da. Porque él sabía que Gedeón, por su baja autoestima, no lo iba a hacer como él estaba indicando. Entonces le dice, edifica un altar en la debida forma. ¿Por qué no solo le dijo, edifica un altar al Señor? Que usted ve que a otros siervos sí les dice así de una vez. A él le dice, como es debido, vas a levantarme el altar. Ahora, ¿qué tenía que hacer Gedeón? Ver cómo habían levantado anteriormente los altares los demás. 12 piedras, gobierno, poner la leña encima, encenderle fuego, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos que nos vaya bien, debemos hacer las cosas como Él quiere, como Él dice. No le exageremos, tampoco le quitemos. Si Él dice, esto quiero, Él te va a proveer. Si Él te dice que es tiempo de radio, métete bien. Pero si Él no te lo dijo y te metes, al poco tiempo, porque el altar se edifica como Él dice. Ok, ahí dice etcétera, 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 etcétera. Luego, mire cómo lo respalda a Dios. Aquí ya se ve que Él es un valiente. Un verdadero valiente. Capítulo 7. Usted ya sabe todo lo que pasó ahí. Dice, entonces les dijo Gedeón, miradme a mí y haced lo mismo que yo.
He aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Iglesia que ora, porque ven a su líder orar. Iglesia alabadora, porque su líder le gusta la alabanza. Iglesia adoradora. Iglesia que ama la palabra, porque su líder ama la palabra. ¿O no? Yo no sé cómo hay gente que se puede dormir en los mensajes. Santo. Porque mire, aunque no seamos muy, ¿cómo se dice? Lingüísticos, elocuentes y todo lo demás. Si amamos la palabra, por corto o por sencillo, el mensaje nutre. Sin embargo, hay gente tan débil que... ¡Alá! Y por último, me quedan 5 minutos. Un hombre que usted conoce bien y lo conocemos bien todos. David. ¿Sabe usted cuál era el problema de David? Que le ministrara un menosprecio desde el día de su engendramiento. En pecado me concibió mi madre. Yo miro eso como una queja de David, como diciendo, ni siquiera me pudo tener correctamente. Y después viene la ministración de toda su infancia y su juventud, menospreciado. Porque como era hijo de un adulterio, por eso lo despreciaba a su padre. Y como los hijos veían a Isaí despreciar a David, ellos también lo despreciaban. Por eso es que era pastor. Porque se tenía que cumplir la palabra. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para... Pero óigame, eso es maravilloso. Pero ¿será que ya nos quitamos el menosprecio? Porque si no nos estamos haciendo daño entre nosotros. Y entonces, por ejemplo, lo que nos dijo el apóstol hace poco. Al que le dijo eso, le dijo, te está hablando Dios. Que le reclamó porque no lo ponía a predicar. ¿Se acuerda de eso? Pero ese es menosprecio. Gracias a Dios que le causamos problemas para decidir a quién pone a predicar. Peor sería que él lo tuviera que hacer todo y aquí no hubiera ni uno. Lo que tú tienes que hacer es, Señor, heme aquí. Y el día que te inviten, estoy seguro que tienes que hacer algo más importante. Ahí vamos a ver si en verdad querías. Porque todo tiene que quedar a un lado. Porque cuando el padre dice, quiero que hagas esto, no se le puede decir no, hermano. Tanto esperarlo y todavía, ¿será que no me ponen mejor el viernes en la noche de Viernes Santo a predicar? Porque solo ese día puedo. Aunque sea lunes donde no hay nadie. Ve y cumple tu privilegio. Porque esa es una prueba. Eres fiel en lo poco. Un día Dios te va a honrar con los demás. Nosotros ya queremos el privilegio de domingo en la tarde cuando están los hermanos de Benecer, Honduras, y acá está lleno. Ahorita quiero predicar. Ese es el turno del papá. Y de los hijos mayorcitos. Sí. Porque uno tiene que reconocer, hermano. No, ¿hay hermanos mayores? ¿Por qué va a estar uno peleando? No. Eso es injusto. Es justo.
Porque por eso la Biblia dice que hay hermano mayor, hay hermano segundo, hay hermano tercero, hay hermano cuarto. Nosotros somos Benjamín el 12. Pero el único hermano de José, misma madre, mismo padre. Amén. David tenía ese problema. Por eso lo tuvieron que aislar. Porque Dios dijo, la única manera de trabajarlo no va a ser en su casa. Va a ser a través de que aprenda con los animales. Joder, hermano, bien tremendo. Yo creo que lo que no le dije es que el Señor le cambió lo depresivo a Gedeón, dándole una unción de obediencia. Si te cuesta la obediencia, trae al altar la baja autoestima que tienes. Sí, Señor. Entonces David, el problema era este. Y Dios dice y empieza a trabajarlo rapidísimo. Primera de Samuel 16. Primer libro de Samuel 16. Versículo 21. Y David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Fíjate el problema que traía de David, de menosprecio. Luego se va a servir a Saúl. Y aquí dice que Saúl lo amaba tanto que lo quiso matar 21 veces. Era a propósito de Dios trabajarle su menosprecio a David. Hermano, 21 veces que al que le sirve te quiera matar. Alguien de los que protestan se desmayó ya. ¿Por qué era necesario trabajarle el menosprecio a David? Porque entonces no hubiera podido él enfrentar lo que le venía. Hermano, en el versículo 37 dice, y David añadió, Señor, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará también de la mano de este filisteo. ¿Por qué razón? Porque David no hubiera podido ser victorioso ante el filisteo por una razón. Porque el enemigo conoce nuestra debilidad. Por eso es que si usted sigue leyendo el filisteo, lo primero que dice, hermano, se lo voy a leer. Lo primero que dice es esto, dirigiéndose a David. Y el filisteo le dijo a David, ¿acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con palos? Una gente con menosprecio no aguanta un insulto de ese tamaño del adversario. David se hubiera cohibido porque, hermano, le dijo mentira el filisteo. No, sí es un perro. ¿O no? Y sí, las armas de David eran palos. ¿O no? ¿Qué llevaba David? Una vara. ¿La onda qué era? No era de aquellas con las que usted jugaba en la zona 6, de aquellas así de hule canche. Era cuero, piedra. O sea que sí le dijo la verdad, pero David entendía que esas armas eran poderosas en Dios. Entonces dijo, sí, tenés razón. Yo traigo palos, pero soy Kung Fu Panda. ¿Y sabe cómo creo que engañó al enemigo? Le movió la vara, el cayado que llevaba, se lo movió. Y le dijo, mira, se lo tiró para allá. Y como dicen que entre más grandotes, más... Entonces el otro medio vio correr algo, hizo así, ni se dio cuenta a qué horas David puso la piedra. Y yo creo una cosa, David no estaba así parado firmemente con su onda, rígido. No. Él sabía quién lo había hecho libre del menosprecio. Él tenía confianza en sí mismo porque sabía en quién confiaba su vida.
Yo creo que él se le movió y en una, hasta así le hizo, ¡ja! ¡Pum! A traerlo. No te metas con filisteos si todavía tienes menosprecio en tu corazón. Te van a demoler con insultos. ¿Sabes cómo usa el diablo? La forma de insultar a los ministros es minimizarlos. ¿Qué tal, pastorcitos? Eso sí golpea. Yo le digo esto porque a mí me pasó. ¿Me da permiso contárselo en 5 minutos? Bueno. En un lugar del planeta Tierra, en un país glorioso porque al fin fue al mundial, aprendiendo abundantemente de 5 en 5. Una vez tuve que tomar una decisión de parte de Dios y era seguir el arca, seguir al hombre del cántaro. Pero en el lugar donde estábamos habían muchos que se creían el hermano mayor sin serlo. Y entonces, durante ese revolú, había uno que se había quedado con todo. Bueno, que todavía. Y entonces un día tenía la costumbre de saludarlo a uno arrogantemente. Hasta se empinaba. Y un día llegó conmigo y me fue a saludar y me dijo, ¿qué tal, pastorcito? ¡Ja, hermano! Yo me sentí, la cucaracha era grande. Me sentí re mal, pero porque por la forma en que lo dijo. Y entonces dije yo, bueno, a lo mejor es trato de Dios, dije yo, ¿ah? Porque se levantaron algunos de mis escuderos ahí y me dijeron, ¿quieres que los masacremos? Les dije, no. Entonces, al día siguiente se acerca un diácono, que espero que no esté aquí. Y llegó conmigo burlonamente y me fue a decir a la CIA, hermano, ¿qué tal, apostolito Pedro? Así me fue a decir. Eso sí me golpeó más todavía. Entonces, afortunadamente había un hermano cerca de mí ahí. Y le fue a decir, vos, hermano, ¿puedes orar por mí vos? ¿Por qué, me dijo? Es que ahorita sí ya me siento... No creo levantarme después de la aplastada de la cuca. ¿Por qué? Me dijo. Fíjate que me pasó esto con fulano. Mira, me dijo él, así trata a todos para minimizarlos. Pero fíjate que también ahora un diácono viene y me dice, apostolito vos. Y yo pensé que iba a ser una oración de aquellas que uno espera que caiga fuego hasta el cielo, para que le calcine todo lo interno. Y no, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, mira, pues, a lo mejor está profetizando. Yo. 2 años después, esa profecía se hizo realidad aquí. Sé que hasta las cucarachas a veces profetizan, ¿va? Ahora, ¿por qué ese trato? Porque Dios quería que confiara en Él. Hermano, Dios prometió estar con nosotros. A ti no te levantó hombre alguno, te levantó Dios. Te escogió desde antes de la fundación del mundo, te ha estado preparando. Tú déjate ir. Deja que Dios, como dicen los mexicanos, que murmuren, hombre. Tú simple y sencillamente déjate ir en el tratamiento de Dios. Cierro mi Biblia y te digo una cosita. A los que aguantan el tratamiento contra el menosprecio, Dios les hace la prueba de batallar contra gigantes. Y cuando ve
que le han creído y confiado a Él y no se hinchan. Sino que yo creo que, si usted lee bien ese pasaje, David, después de esa victoria, dejó sus armas en las manos de Dios y corrió y le cambiaron arma. Y por primera vez le dan una espada. Ahí dice, y David no tenía espada, pero corrió, se montó sobre el filisteo, tomó su propia espada. ¡Jule Canelo! Hermano, yo quiero tener éxito en lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero prosperar en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi familia, los míos, la iglesia, el ministerio. Pero tengo que estarme rindiendo. Una administracióncita rápido para nosotros los ministros. Sí, ¿te dejas trabajar? Bueno, rapidito ponte de pie y alza tus manos y quizás estas no sean las únicas cosas, habrán otros ministros ahí. Pero lo único que Dios quiere es que reconozcamos. Recuérdate que Dios no desprecia un corazón contrito. Y nosotros muchas veces a las ovejas se lo pedimos y nosotros no pedimos un corazón contrito. Nosotros más que nadie, nosotros los líderes tenemos que tener un corazón contrito. Y yo te digo una de las cosas que quizás más he aprendido en esta bendición del ministerio, es a ser valiente. Pero valiente en Él. No en mí, porque en mí no podría. Pero lo que Él me dice y me ordena, yo lo defiendo, hermano. Porque sé que viene de Dios. Padre, ¿a quién iremos nosotros, tus príncipes, sino a ti? Y hoy nos presentamos en el altar nosotros, los príncipes, para venir a rogarte tu bendición. Señor, ministranos, trabájanos. Hermano, ministro de Dios, si tú te has sentido menospreciado, si tú tienes baja tu autoestima, quiero pedirte que vengas aquí adelante. Porque, hermano, también una forma de sanar el menosprecio es desde el vientre de la madre. Porque es con la que primero tenemos contacto nosotros como embriones. Y hoy está aquí la hermana Leti. Y como ministros, ella como madre puede sanar el menosprecio en nuestro interior. Ella representa al Padre. Y ella tiene una unción materna para que el Espíritu nos pueda llevar al momento en el que nos sembraron el menosprecio. Porque entonces van a cambiar muchas cosas en tu ministerio y en el mío. Pero esto no es una vez, esto es de estarlo haciendo y de estar batallando en contra de la zorra pequeña que va a estar tratando de contaminarnos siempre, haciéndonos creer que esto no es verdad. Y yo te digo, esto sí es verdad. Padre, envía tu Espíritu Santo. Envía al Shaddai sobre nosotros y ven a ministrarnos. Ven a ministrar a tus príncipes, Señor. Apelamos a tu misericordia para poder olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia la meta de nuestro supremo llamamiento en ti, Señor.
para poder seguir haciendo una obra mayor, más pura, más santa, más perfecta. Porque nosotros primero necesitamos ser trabajados por ti para poder llevar al púlpito una palabra de limpieza, de santidad. Si habías estado desanimado, hermano ministro, por los distintos problemas en la iglesia, que este mensaje te reanime por el poder del Espíritu Santo. Y que si los problemas están ahí, no están para acusarte, ni para hacerte sentir menos, ni para que creas que no eres lo que Dios dice que eres. Porque fue Dios el que te selló. Fue Dios el que te llamó desde antes, a la manera de Jeremías. Y Él ha venido preparándonos y preparándonos y preparándonos, porque seguramente somos los ministros del último tiempo, que tenemos que tener activadas y activados los distintos dones, operaciones y ministerios de Dios, para no retroceder, para no echarnos atrás ante la adversidad. Recibe las fuerzas del búfalo, que no desvía su destino aunque encuentre al adversario, que no se desprende de la manada, sino que confía en la manada, para que si es perseguido por el adversario, su propia manada le defenderá. Recibe las fuerzas del caballo, no para sentirte orgulloso en la batalla, sino para no detenerte cuando empezaste a guerrear, hasta morirte si es necesario, porque fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a los escuadrones del Dios Altísimo. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Recibe las fuerzas de león para defender su territorio. Si Dios te llevó a ese lugar y has tenido oposición, ten la plena certeza que Dios te llevó a ese lugar y que debes tomarlo, y que debes ser fuerte y valiente. Ten la valentía de defender lo que Dios te dio como territorio ministerial, compartido con otros consiervos en muchos casos, pero sin rivalidad, porque somos ministros de un solo príncipe, de un solo Dios. Y entre más seamos, más fácil será conquistar el territorio que nos heredaron. Porque la valentía es para repartir territorio. Por eso fue que Josué repartió el territorio. A las tribus de Israel. En el nombre de Jesús, Señor, despójate de todas aquellas cosas que te hirieron. Quizás te ha costado obedecer a la autoridad de este ministerio, porque otra autoridad te atrofió en contra de la autoridad. Y tienes en tu inconsciente tienes esa herida
Y piensas que toda autoridad es igual y no, no es así. Tenemos la bendición de estar bajo una autoridad temerosa de Dios, obediente a Dios, valiente. Amorosa también. Padre, en el nombre de Jesús apelamos a tu misericordia hoy. Auxílianos a nosotros, tus siervos. El ataque es frontal contra la iglesia, hermano. Y el ataque no solo está viniendo de afuera, está viniendo de adentro. Gente que está adentro, que estaba oculta y que ahora está despertando. Con mentira, con labia. Y tenemos que pararnos sobre la roca, sobre el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que confiar. Y tenemos que saber que Él le dijo a uno de sus profetas que la herencia de los siervos de Dios era que fuera condenada la lengua murmuradora, lisonjera. Oh Señor, envía tu palabra por el Espíritu Santo a cada uno de estos consiervos, a mí y a mis hermanos consiervos. A veces con tantos problemas uno se agota. Y recuérdate que lo que nosotros tenemos que hacer para derrotar a los adversarios es hacer como nos enseñó en el retiro el apóstol Germán. Saca tu espada. Saca la espada de la palabra. Aquí está lo que Dios quiere. Cómo se derrota, cómo se sale adelante ante las distintas dificultades. Porque seguro estoy de que fuimos escogidos para este tiempo y que estamos siendo preparados para este tiempo. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque nosotros primero tenemos que ser los primeros en estar en el altar del holocausto muriendo. Antes de que Pablo hablara en el capítulo 13 de Romanos de lo que representaba la autoridad, en el capítulo 12 de gobierno, él describe lo que Dios le reveló y dice que nosotros debemos de presentar nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, para que la autoridad sea reconocida y los rebeldes la reconozcan. Nosotros tenemos que ser los primeros en venir delante de nuestros cultos racionales a decirle: aquí estoy, me presento voluntariamente ante ti para que me trabajes, para que me moldees, para que me restaures, para que me perdones. Hermano, con temor y temblor te digo esto, pero te lo tengo que decir. Hay muchos ministros enredados en pecados. Muchos ministros en cautiverio de pornografía. De pecados de fornicación. Incluso de adulterio. No porque tengas a alguien físicamente, sino porque para nosotros el desear ya es un pecado.
Es tiempo de ser ministros radicales. Y recuerdo las palabras de nuestro líder que decía cuando hablaba de la Virgen pura: algunos van a tomar esto como legalistas, pero no importa si hemos entendido el trabajo al que fuimos llamados y tenemos la responsabilidad de presentar a las ovejas como una Virgen pura. Y si es necesario ser drástico, hay que ser drástico, hermano. Porque la disciplina, las reglas, cuando se ponen a nadie le son gratas. Pero cuando dan fruto, es cuando todo el mundo sabe que valió la pena. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra constantemente sea un recordatorio sobre nosotros para ayudarnos a mantenernos en pie en restauración. Que no olvidemos que la palabra es primeramente para nosotros y luego poderla trasladar a tus ovejas. Bendice a todos estos ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, discípulos de ministros, ancianos. Y cobra ánimo, hermano. Esfuérzate y sé valiente. A esta era fuiste llamado, para esta era fuiste escogido, y Dios sabe si nos escogió, sabe que sos capaz. Pero no dejemos de aprender a través de la impartición de la palabra de los diferentes ministerios y ministros que nos bendicen. Que el Señor te bendiga abundantemente.